días a todos, que Dios los bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno en este culto de adoración de la mañana de este ministerio hispano. Así que esperamos que Dios los bendiga y que puedan estar preparados para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros y también todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Allí puesto en pantalla tienen el texto clave. Vamos a ver si todos lo pueden leer junto conmigo. He aquí una virgen concebirá y dar luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, Señor, para que me uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Sé con cada uno de aquellos que nos están y nos pueden ver por Facebook o YouTube, que tú también les prepares para que ellos puedan recibir el mensaje de tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por la garantía de la vida eterna. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, este va a ser el texto clave. Después más adelante vamos a hablar de él, volverlo a mencionar. Pero vamos a ver el título del mensaje. Se llama El Mesías, Dios encarnado. Todo el mensaje tiene que ver con que el Mesías es Dios encarnado, el Dios eterno hecho carne. Y digo esto porque usted tiene que tener la idea del mensaje. Hay algo que se estudia, por ejemplo, hermenéutica es que usted tiene que estudiar la Biblia a la luz de la Biblia. O sea, usted no puede interpretar la Biblia a la luz de otra cosa que no sea la misma Biblia y no puede sacar conclusiones por un solo texto, sino a la luz de toda la Biblia. Y la homilética es que usted tiene que mantener una guía de lo que va a predicar, o sea, que todo el mensaje esté basado en eso. Vamos a hablar en esta mañana del Mesías Dios encarnado, o el eterno Dios, Dios encarnado, que tiene que ver con el tiempo de Navidad. El próximo domingo vamos a hablar de que Navidad es la esperanza profética cumplida. Así que todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver cuando el Dios eterno decidió en la eternidad hacerse humano para poder redimir al hombre. Vamos a ver que los nombres dados a Dios o los nombres dados por Dios al Mesías o dados al Mesías son Dios fuerte, Padre eterno, Emmanuel. Todo eso tiene que ver con el Dios eterno y claro, hay textos bíblicos. Tristemente, pues en este tiempo muchos pierden quizás la visión de discutir de que si en este tiempo nació o no nació Cristo. Eso no es lo importante. Hubo un tiempo en que Cristo nació, eso es lo importante. Pero lo más importante es dónde nació, por qué nació, para qué nació y qué cosa es la Navidad. La Navidad no es otra cosa que el Dios eterno hecho carne. Y eso fue preparado desde la eternidad. Dios lo decidió porque Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Acuérdense que cuando Dios decidió esto en su soberana voluntad, no había todavía creado ni a los ángeles, ni al hombre, ni el universo. Pero Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Así que la Navidad está desde la eternidad ya preparada. Y Navidad pues se refiere al tiempo en que recordamos cuando nació Cristo. Veo muchos comentarios en Facebook y a veces me da tristeza de que si el cristiano debe celebrar o no Navidad. Nosotros lo que estamos haciendo es recordar el nacimiento de Cristo. El pueblo de Israel tenía muchas fiestas que recordaban hechos, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando celebraban la Pascua, que Dios los liberó de la muerte de los primogénitos. Bueno, pues la Navidad simplemente es el tiempo en que los creyentes recuerdan el nacimiento de Cristo. De que Cristo nació, no hay duda, punto. Porque si Cristo no nació, no somos salvos. Y si Cristo no nació, no se cumplió lo que Dios había dicho acerca del Mesías. Así que lo más importante de la Navidad es el Dios eterno se hizo carne y vino a este mundo. Así que vamos a ver ahora entre los nombres dados al Mesías, Dios fuerte, Padre eterno y Emmanuel. Ahora bien, todo esto que yo he dicho pues puede parecer muy bien y quizás usted lo pueda escuchar, pero tiene que tener apoyo bíblico. O sea, yo no puedo decir que Navidad es el Dios eterno encarnado si yo no tengo argumentos bíblicos o bases bíblicas, porque si no son palabras huecas. Es algo que quizás el hombre puede inventar o puede decir. Y las mentiras, aunque se digan bien dichas, son mentiras. Pero la verdad de Dios, no importa cómo usted la diga, quizás con menos presentación o más presentación
quizás más elocuente o menos elocuente, pero la verdad de Dios sigue siendo verdad. Esto que vamos a ver hoy tiene base bíblica y es lo que usted tiene que llevarse. Va a tener el material después y lo puede verificar. Vamos a ver este primero, Isaías 7:14. Acuérdense que esto se escribió hace unos 2700 o 2750 años, o sea, 750 años antes de que viniera Cristo a la tierra en forma humana. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, y eso se repite en el texto que leímos de Mateo 1:23, que está citando esta profecía. Ahora, ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, el Mesías sería el Dios eterno que se hizo hombre, punto, por decisión propia. ¿Lo podía hacer Dios? Claro. ¿Qué cosa no puede hacer Dios si Dios es todopoderoso? Así que yo quiero que en esta mañana usted se vaya con este mensaje. Navidad es el tiempo en que el pueblo cristiano recuerda cuando el Dios eterno decidió humanarse y vino a este mundo. Si fue o no fue en este tiempo, eso no es lo importante. Ahora lo importante es dónde nació, porque la profecía lo dice, para qué nació y por qué nació. Y de eso vamos a hablar más específicamente el próximo domingo, de la profecía o la Navidad, esperanza profética cumplida. Ahora, fíjense este de Isaías 9:6. Acuérdense que esto fue todo referente al Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido. Ahora, fíjense cómo el profeta habla por inspiración de vida. Porque un niño nos es nacido. ¿Cómo que nos es nacido? Si esto se estaba hablando 750 años antes. Porque para Dios ya es que es como si Cristo hubiera venido. O como si Dios se hubiera encarnado. Porque nada podía evitar de que Cristo naciera en Belén. O el Dios eterno se humanara en un niño allí en Belén. Y vamos a ver el domingo que viene por qué tenía que ser en Belén. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, está hablando del Mesías, su nombre admirable. El único admirable puede ser Dios. Consejero, el verdadero consejero es Dios. Pero quiero que se fijen en esto. Dios fuerte, Padre eterno, y después príncipe de paz. O sea, Dios fuerte, o sea, el niño que iba a nacer era el Dios manifestado en carne. Dios fuerte que todo lo puede. Padre eterno, o sea, me está hablando de que este niño no comenzó a existir cuando nació en Belén, hace unos 2000 años atrás aproximadamente. Este niño existía de la eternidad, o sea, en la parte espiritual como el Dios eterno, pero que Dios un día decidió humanarse. ¿Por qué Dios decidió humanarse? Porque era la única forma de que Él pudiera pagar el precio que el hombre tenía que hacer por su vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. Dios había establecido la ley para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. El hombre no podía cumplir la ley. Esa fue una de los argumentos, no, uno de los motivos por los cuales fue la ley. O sea, la ley miraba a Cristo, no podían cumplir la ley, pero la ley era perfecta. La ley hablaba de la santidad de Dios, la ley hablaba de que hacía falta alguien que la cumpliera, la ley hablaba de la incapacidad por su pecado del hombre de cumplir la ley. Pero todo estaba mirando al Mesías. Es Padre eterno, o sea, el niño que nació era el Dios fuerte y Padre eterno. O sea, cuando pensamos así, entonces en la recordación de la Navidad la podemos hacer más solemne. O sea, yo sé que se ponen adornos que quizás no tengan que ver nada con la Navidad, pero se hace, eso no es nada malo. Ahora lo que no puedo hacer es adorar al bolito, adorar las luces, adorar otra cosa. Simplemente es una recordación. Pero el verdadero creyente, ¿qué es lo que hace? Recordar el tiempo en que Dios se humanó, el Dios eterno hecho carne. Ahora bien, vamos a ver la descripción de Cristo en el Nuevo Testamento, porque Cristo, que fue el niño que nació en Belén, Jesucristo, Emmanuel, vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento revela acerca de ese niño. En primer lugar, dice que Cristo era igual al Padre y que era el Verbo. Vamos a ver esos textos. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, eso lo dijo Cristo. O sea, si Él y el Padre uno somos es porque son iguales. O sea, yo no puedo decir este es igual que yo si no somos iguales. Yo y el Padre uno somos. Entonces en el otro pasaje que está en Juan 14, 8 y 9, cuando estaba Felipe allí, acuérdense que Felipe dudó de la resurrección de Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe quería la versión rápida, pero no podía ser así. Dios estaba manifestando a través de su Hijo y él quería que el hombre le conociera así. Era la única forma de que podía conocerle más plenamente. Y acuérdense que en el tiempo antiguo, los profetas, los hombres temerosos de Dios, estaban mirando al Mesías que se había anunciado y que claro, pues se cumplió
allí cuando Cristo nació en Belén. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, fíjense bien, tanto tiempo, o sea, ya posiblemente llevaba 2, 3 años con ellos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, Felipe todavía le faltaba conocer que Cristo era el Dios encarnado. O sea, muchos de los discípulos no entendieron esto hasta que Cristo no resucitó y ascendió al cielo. Pero aunque ellos seguían las enseñanzas de Cristo, no tenían el conocimiento pleno. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora escuche bien lo que Cristo le dijo. Estas son palabras de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Entonces, si yo veo a Cristo, veo al Padre. Entonces, Cristo y el Padre son uno. Porque hoy, tristemente, hay falsos profetas, hay falsas enseñanzas que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo tuvo un comienzo, que Cristo fue creado. Cristo es Dios. Dice allí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si esto no es verdad, Cristo fue un mentiroso. Entonces, fue el más grande mentiroso de la historia. Pero Cristo es la verdad. O sea, nunca produjo ni dijo una mentira. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14, 8 y 9. Bueno, estos textos dicen claramente que Cristo es Dios. Punto. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, para mí este tiempo es un tiempo glorioso en que yo recuerdo que el Dios encarnado se humanó. Esto es para jóvenes, para adultos, para todos los que estamos aquí. O sea, no estamos hablando porque la gente se fija que si el pesebre era, que si fue en el pesebre, que dónde está. Lo importante fue que el Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y claro, nació allí en un pesebre, un establo donde estaban los animales, porque estaba todo ocupado allí en Belén con el censo. Ahora, en el principio, escuchen Juan hablando del verbo. Acuérdense que el verbo se refiere a la palabra. Y cuando se habla de la palabra, si usted va a la Biblia, usted va a encontrar texto que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Si el verbo era Cristo y el verbo tiene que ver con la palabra y tiene que ver con la palabra de Dios, entonces el verbo era Dios. Pero vamos a ver este pasaje. En el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, no era uno que lo iba a presentar como que era una figura del Dios omnipotente. No, era Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando del Dios eterno y dice que en el principio era el verbo. O sea, el verbo estaba en la eternidad, el Hijo en su forma espiritual, el Hijo, el que se va a presentar como el Cordero allí en la eternidad y que está presentado en Apocalipsis. O sea, Navidad es el eterno Dios hecho carne. ¿Saben que tristemente esto se ha perdido inclusive dentro del pueblo cristiano? Ah, no, Navidad, sino hoy la comida, los regalos, el arbolito, sí, nada de eso es Navidad. Navidad es el tiempo de recordar que el Dios eterno se hizo carne. Que eso lo haga, ok, pero eso no es Navidad. Eso es quizás algo que me diga que estamos en Navidad, pero tristemente la gente ve todo eso y pierde el concepto real de lo que es Navidad. Navidad para el creyente tiene que ser algo allí muy sublime. Es la recordación de que el Dios eterno un día se hizo carne. Se humilló a sí mismo, ¿no ha leído Filipenses 2? Se humilló a sí mismo, dejó su gloria y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que este era el verbo. Ahora, Juan aclara que el verbo era Cristo, por si alguno tenía duda. Acuérdense que esto ahora fue dicho primeramente a los judíos y los judíos no aceptaron al Mesías. Dice, y aquel verbo, del que se habla en el versículo 1, fue hecho carne. Ahora, ¿quién fue hecho carne? Cristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, hablando de la gloria de Dios, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No hay duda de que el verbo se refiere a Cristo y dice que el verbo era Dios. Por lo tanto, Juan lo aclara que aquel verbo era Cristo. Ahora bien, vamos a ver que Dios es sobre todas las cosas. O sea, Cristo es Dios sobre todas las cosas y Cristo es la imagen del Dios invisible. Antes de poner los textos, si Cristo es Dios sobre todas las cosas, entonces Cristo es Dios. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces Cristo es Dios. Entonces vuelvo y repito, porque quiero que eso se quede en nuestra mente y baje en nuestro corazón. Navidad es la recordación de que el Dios eterno se hizo carne. Es algo muy serio, muy sublime, algo que debe motivarnos a la alabanza. Ahora, ¿debemos recordar Navidad en este tiempo? No, Navidad hay que recordar el año entero. Porque cada vez que usted empieza en Cristo, tiene que saber que hubo un comienzo en que Él se humanó. Entonces, Señor,
ayúdame a adorarte en todo tiempo, en todo momento. Pero aprovechamos esta oportunidad para enfatizar en el advenimiento de Cristo, porque la gente, pues, aunque tienen quizás la imagen de la Navidad distorsionada, saben que tiene que ver con Cristo, pero usted y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de decirle el verdadero significado. Si no conocemos la Biblia no se lo puedo decir. O sea, Navidad es más que la comida, los regalos, las luces y todo eso. Vamos a ver que Cristo es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, hablando de Israel, escribió allí a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo descendió del pueblo judío, el cual es, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, Cristo es Dios sobre todas las cosas, o sea, es el Dios eterno encarnado. Eso está en Romanos 9:5. Ahora, en Colosenses, hablando del apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Cristo se presentó como el Dios encarnado, como la imagen del Dios invisible. O sea, la única forma de poder ver a Dios era a través de Cristo, aunque en la eternidad creemos que vamos a poder ver el mismo rostro de Dios y también al Cordero y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, hablando de Cristo, dice que es persistente y sustentador. Persistente es que nadie lo creó, o sea, siempre existió. O sea, Dios es eterno, no tuvo principio ni fin, por eso se habla de que Dios es principio y fin, el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto griego y la última. Es persistente y sustentador, hablando de Cristo, y tiene toda la preeminencia y plenitud. Vamos a ver estos pasajes. Hablando de Cristo, después léase Colosenses 1, que tiene unos detalles muy importantes. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo es persistente y sustentador. Ahora bien, cuando vamos a los atributos de Dios, Dios es persistente y sustentador, pero los mismos atributos que tiene Dios el Padre los tiene el Hijo. Hay que estudiar la Biblia, eso usted lo puede aprender. Y la Biblia me enseña que Cristo es el propio Dios encarnado, y vamos a verlo más adelante. O sea, el eterno Dios. Hablando allí de que tiene toda plenitud y de que tiene la preeminencia, Pablo escribió a los Colosenses, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, y por eso nadie la ha podido destruir, no lo podrá hacer. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y hemos explicado que ese primogénito de los muertos es por el primero que resucitó con un cuerpo inmortal, glorificado, incorruptible, para morar en la eternidad, y que por la fe en Cristo un día nosotros lo vamos a tener también. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 18 y 19. Toda plenitud, o sea, toda la plenitud del Padre la tiene el Hijo. Y la tiene el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Esa es la doctrina de la Trinidad. Ahora bien, yo he dicho muchas veces, cuando dimos el estudio de la Trinidad, quizás este año que viene lo vamos a repetir para profundizar los conocimientos y refrescarlos. La Trinidad son tres personas, pero un solo Dios. O sea, la misma voluntad, los mismos atributos, el mismo poder, la misma eternidad. O sea, ahora bien, voy a ponerme yo a discutir ahora el acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo para que el Hijo viniera a la tierra y el Padre era el que lo enviara, y para que el Espíritu Santo sería el que entraría en las personas y lo convencería de pecado, que eso solamente lo puede hacer Dios, y lo guiaría a toda verdad, que la verdad es Dios. O sea, yo no voy a discutir eso es algo que le corresponde a Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo, por inspiración divina, hablando del Mesías, del Dios encarnado, de aquel que un día por primera vez nació allí en Belén, y que dio origen a la Navidad, lo que nosotros recordamos hoy, para que en Él habitase toda plenitud, o sea, todo el poder de Dios, todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es, está en el Hijo, punto. Y entonces ese Hijo, pues, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, vamos a ver qué es Dios manifestado en carne. Porque si yo les digo a ustedes que Cristo es Dios manifestado en carne, pues suena bien. Y es bíblico, para mí es bíblico, y para usted también debe ser bíblico, pero tiene que ser bíblico si la Biblia lo dice. Porque no es porque yo lo diga o usted lo diga. Yo no voy a creer lo que usted me dice si no tiene apoyo bíblico. Y usted no crea lo que yo le digo si tampoco tiene apoyo bíblico. Hay que estudiar la Biblia. No solamente aquí en la iglesia, usted en su casa, escudriñe, lea. Y si usted ve que hay algún error, no tenga pena. El pastor acepta cualquier
rectificación que tenga que hacer, si está de acuerdo con la Biblia, si no, conmigo no hay arreglo, así que pierde el tiempo. Para convencerme tiene que ser con la Biblia y a través de la Biblia. Pero Dios fue manifestado en carne, la Biblia lo dice, sí. Y también dice la Biblia que Cristo tiene el resplandor de la gloria de Dios porque es Dios, punto. Fíjense todo lo que tiene que ver con Navidad o con este tiempo en que se recuerda el venimiento de Cristo. O sea, algo sublime. Pero la gente pierde la visión en las luces, los arbolitos, los regalos. Ok, pero no te olvides de lo principal. Lo principal es que Dios se manifestó en carne, el Dios eterno. Escribió Pablo por inspiración divina. Eso está en la Biblia. En la Biblia que usted tiene allí está el libro de Timoteo, que son 2 cartas, 1 y 2 de Timoteo. Léaselo después. No me quiere creer a mí, no hay problema, yo no me pongo bravo, pero a Dios sí tiene que creerle, porque no es que Dios se ponga bravo, sino que Dios lo va a juzgar. Y Dios es un juez recto, es un Dios amoroso, pero es un Dios recto. E indiscutiblemente, o sea, no hay discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Todo eso pasó con Cristo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿En qué gloria? En la gloria de Dios. Vamos a ver que Cristo estuvo en la gloria de Dios. 1 de Timoteo 3:16. Entonces, cuando yo leo esto, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, indiscutiblemente es que usted no pierda el tiempo para discutir conmigo de que Cristo no es Dios manifestado en carne, porque no voy a perder el tiempo con usted. La Biblia dice que Cristo fue Dios manifestado en carne, indiscutiblemente, punto. O sea, yo no voy a aceptarle a nadie que trate de discutir conmigo algo que está claro en la Biblia. I'm sorry, no voy a perder el tiempo. Voy a orar por ti, pero yo te lo voy a decir, lee la Biblia. No me creas a mí, créale a Dios. Porque si me crees a mí y yo estoy en un error, tú te vas a ir junto con el error. Pero Dios sí no dice mentira. Así que el apóstol Pablo, que tuvo muchos altercados con la gente por este problema de la verdad, indiscutiblemente, o sea, eso no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, punto. Y ya con eso me basta y me sobra. Eso es la Navidad, Dios manifestado en carne, el eterno Dios hecho hombre. Ahora, Dios hablando, esto está en Hebreos ahora, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lee Hebreos. El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de qué gloria? De la gloria de Dios. Nadie puede ser el resplandor de la gloria de Dios, o sea, ser el resplandor de su gloria, si no es Dios. ¿Se acuerdan de Moisés cuando hablaba con Dios en el Sinaí, que su rostro salía resplandeciente? Sí, pero él tenía una parte de esa gloria. Pero aquí está hablando de que Cristo tiene el resplandor de la gloria, o sea, no es que la reflejaba, es que él tenía el resplandor, que como el Padre tenía esa gloria, él también la tenía. Y la imagen misma de su sustancia, o sea, Cristo es la misma imagen de la sustancia de Dios. Voy a ver si puedo explicar esto para usted y para mí. O sea, de lo que está compuesto Dios, por a ver si lo podemos entender, es lo mismo que está compuesto Cristo. O sea, la misma masa. Es como que usted ahora va a hacer, no sé, frituras de maíz. Usted tiene la masa. Esa es una sola masa y hace una fritura, hace otra. La misma masa, usted hace otra masa para hacer maíz y hace los mismos ingredientes. O sea, esto tiene los ingredientes, esto tiene otros. Lo que quiere decir es que de lo mismo que está compuesto Dios, está compuesto Cristo. Pero claro, estamos hablando de que Dios no tuvo principio ni tiene fin. O sea, nadie lo creó, siempre ha existido. Cristo también siempre ha existido. Eso es lo que significa. Y por eso tiene el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora escucha esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:1. Está hablando de que Cristo, después que resucitó, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. La diestra de Dios es su poder, es lo que Él puede hacer. Manifiesta toda su gloria, toda su poderío, que es eterno. Ahora, fíjense lo que Cristo habló en su ministerio terrenal, porque a veces, hermano, cuando leas la Biblia, escudriña, bueno, ¿por qué Cristo dijo esto? Por eso hay que leer, hay que entender la Biblia a la luz de la Biblia. En la oración que Cristo hizo por sus discípulos, dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera creado, ya Cristo estaba disfrutando de la gloria del Padre. No la empezó a disfrutar cuando nació en Belén, ya la estaba disfrutando. Lo que sucedió en Belén fue que Cristo se humanó. El Dios eterno se humanó para poder proveer la forma de salvación para el ser humano y que el hombre pueda alcanzar la vida eterna. Así que
él decía, Señor Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Cristo es igual que la gloria del Padre. A ver si usted lo entiende. Eso es lo que quiere decir. Ahora, yo no estoy hablando de ningún disparate, no estoy hablando de ninguna blasfemia, no estoy diciendo ninguna herejía. Eso es bíblico. Lea la Biblia, hijo. Leamos la Biblia. Ahí está, hay que leerla. Ahora bien, el Todopoderoso, hablando de Cristo, ¿y quién es Todopoderoso? Dios. Oye, eso no me lo tiene que decir nadie. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es Rey de reyes? El Dios Todopoderoso. El fiel, el verdadero y el justo. Todo eso se habla de Cristo. Vamos a ver los pasajes, porque eso está lindo ahí, está bonito, ¿verdad? Sí, pero yo no me puedo guiar por eso. Sí, bueno, la letra en rojo, en amarillo, en verde. Sí, pero yo tengo que verificar si eso está bien. Bien con la Biblia, no con lo que yo le pongo ahí en el PowerPoint. Dice Apocalipsis 1:8, chequéenlo en su Biblia después. Yo soy el Alfa y la Omega, está hablando de Cristo, el principio y el fin. Principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Está hablando de Cristo, dice el que es, que era, que siempre ha existido, y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir, hijo? Jesucristo, pero dice que es el Todopoderoso. Entonces, ¿dónde meto eso yo? Si Cristo no es Dios, entonces, ¿cómo dice ahí que es el Todopoderoso? Entonces, por eso usted tiene que estar preparado para cuando vengan los falsos profetas tratar de confundir. Ahora, hablando de Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Ahora, ¿quién es el Rey de Reyes? Dios. ¿Quién es el Señor de Señores? Dios. Pero está aplicado a Cristo porque Cristo también es Dios. Eso es lo que Cristo quiere enseñar. Ahora, dice allí en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, que era Cristo, se llama fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Y verdadero. ¿Quién es verdadero? Dios, el único Dios verdadero. Y con justicia juzga y pelea. O sea, Cristo tiene los mismos atributos de Dios. Es fiel, es verdadero y obra con justicia. Dios es fidelidad en persona. Dios es verdad. O sea, no es que ame la verdad, es que Él es verdad. Y Dios es justicia. No puede hacer nada injusto. Eso se le aplica al Hijo porque es igual al Padre. Por tanto, esto, hermano, ahora, esto analícelo después en su casa. Como Cristo es Dios, no solamente ahora debo honrarle y recordarle en este tiempo de Navidad, que es un tiempo lindo, aprovechémoslo, pero aprovechémoslo aparte de compartir con la familia para decirle a los que no conocen a Cristo que Navidad es el Dios eterno encarnado. Por tanto, debemos honrarle, adorarle y servirle. Está hablando de a Cristo. O sea, si Cristo es Dios, yo tengo que honrarle, adorarle y servirle. Este pasaje yo lo he leído muchas veces. Está en Juan 5. Juan 5 es uno de los 4 evangelios. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El cuarto evangelio se llama Juan. Y en el capítulo 5 está escrito eso. Si no está allí, usted me ve a salir a la puerta. Me dice, mentiroso, usted no está diciendo la verdad. Pero búsquelo y chequéelo. O sea, no me puede venir a mí con un cuento de eso de que no, que yo creo que es otra Biblia. No, no hay otra Biblia. Esta es la única Biblia. Puede haber muchas versiones, pero si la versión no dice lo que corresponde a los originales o a los aquellos de donde se tomaron la palabra de Dios, entonces, hermano, no me busque nada, no me diga nada, porque no voy a perder el tiempo. O sea, no voy a perder el tiempo con usted. Entonces la Biblia dice, como el Padre a nadie juzga, ¿por qué el Padre decidió eso? Porque yo lo voy a decir y sin falta de respeto, porque Dios le dio la gana, punto. Es todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Dios no va a hacer el juicio, lo va a hacer el Hijo. Porque el Hijo es igual que el Padre. Punto. Ese es el problema. Porque el único que puede hacer el juicio verdadero es Dios, el Padre. Pero se lo dio al Hijo. Porque el Padre nadie juzga. Eso lo dice la Biblia. El Padre no te va a juzgar. Busca Apocalipsis, cuando estemos delante del trono blanco, lo vamos a tener que dar cuenta. Claro que al Padre también, pero el Hijo es el que va a hacer el juicio. Allí en el juicio de las naciones, en Mateo 25, dice que todos estarán unos a la derecha y otros a la izquierda, y Cristo es el que va a hacer el juicio. Dios le plugó a hacerlo así, porque Cristo, el Hijo y el Padre son uno. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, no sea, no una parte del juicio. No, Cristo, ocúpate tú de esta parte que yo me voy a ocupar de la otra. Mire, en el estudio que estamos haciendo de Moisés, que ya estamos en el estudio 10, cuando lo comencemos, lo estoy preparando. Cuando Moisés juzgaba al pueblo, Jetro, eso todavía no lo hemos dado, está en el estudio que estoy preparando. Dice que llevaba a todo el pueblo y estaba desde por la mañana hasta por la noche, y entonces Jetro le dice, oye Moisés, el pueblo se está cansando y tú te estás agotando, esto no es bueno que tú lo hagas porque el pueblo va a perecer de cansancio y vas a tú agotarte. Y entonces Jetro le dio un consejo sabio, mira, los asuntos difíciles
Trátalos tú, pero nombra jueces y entonces los jueces que nombren los otros. Y eso lo hizo Moisés y le ayudó mucho. Los problemas más difíciles se lo llevaban a Moisés y los otros, pues los jueces lo hacían. Pero en este caso, Dios no le dijo al hijo, oye, mira, de los asuntos estos, ocúpate tú. Ahora, de los más importantes me los das a mí. No, ahí no funcionó eso. Todo el juicio dejó al hijo. O sea, el padre le dijo, oye, del juicio, ocúpate tú. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el único que puede juzgar con justicia? Dios. Pero se lo dio al hijo porque el hijo es Dios. Hermano, tenemos que escudriñar la Biblia para entender lo sublime, lo glorioso, lo grandioso que es este tiempo de Navidad. Pero no porque hicimos un arbolito de 22 pisos o porque hicimos luces alrededor de toda la casa. No digo que usted no las ponga, pero eso no es Navidad. Navidad es más que eso. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense cómo dice la Escritura, Juan 5, 21 y 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, honrar es adorar. Si así como yo adoro al Padre, que es el único que se puede adorar, tengo que honrar al Hijo. Y dice que si no honro al Hijo, no honro al Padre. Eso lo dijo Cristo. Entonces, bueno, si usted no cree eso, no cree a Cristo. O sea, si yo no reconozco que Cristo es Dios, le estoy diciendo al Padre, tú eres un mentiroso. Si yo no honro al Hijo, no honro al Padre. Fíjense, esto es muy poderoso. Eso es Navidad, el Dios eterno hecho carne. Y todo lo creado que está en el cielo, eso está en Apocalipsis 5:13, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ¿quién? El Padre. Y al Cordero que está a su derecha, o sea, pero los ponen juntos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, todo lo creado tiene que adorar al Padre y al Hijo de la misma forma, punto, porque son uno. Toda la Biblia, cuando usted la va escudriñando desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a revelar eso. ¿Quién es Cristo? Que es el Dios encarnado. Conclusión, el Mesías sería Dios con nosotros. El Mesías que se había prometido y que se cumplió al pie de la letra todos los profetas. Algunas profecías que tenían que ver con el Mesías fueron 1000 años antes, algunas fueron 750 años antes, y por eso está esta profecía de la cual vamos a hablar en detalle el próximo domingo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero el mensaje es que Cristo es el Dios eterno hecho carne. Si usted tiene a Cristo en su vida, tiene a Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por la fe, nosotros podemos tener a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, pero también como mi Dios, porque es el Dios encarnado. ¿Se recuerdan de Tomás cuando no estaba allí y entonces después Cristo se apareció otra vez y le dijo, ven acá Tomás, ven acá, mete aquí tu mano en la marca de los clavos y mete tu mano en mi costado? Y entonces Tomás cayó y dijo, ay, Señor mío y Dios mío, porque realmente Cristo es Señor mío y Dios mío. Y cuando usted acepta a Cristo, no lo acepta solamente como Salvador, sino como el Dios omnipotente que se hizo carne. Fíjense qué diferencia. Y entonces por eso podemos tener la garantía de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque Dios nunca faltará a su palabra. En esta mañana yo quiero hacer un llamado. Y este llamado también es para todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Si todavía tú no tienes a Cristo como tu único Salvador, tienes un problema. No tienes asegurada la eternidad. No sé si aquí habrá alguno, pero si aquí hay alguno que todavía no ha hecho una decisión definitiva por Jesucristo, déjame decirte que la oportunidad es la vida que tú tienes. Si se te acaba la vida, se acabó la oportunidad. No hay oportunidad después de muerto. Dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Si te mueres sin Cristo, te quedas sin Él. No lo puedes buscar después en la eternidad, ¿no? Ya perdiste la oportunidad. Así que si hay alguno aquí en esta mañana que quizás todavía no tiene a Cristo y quiere recibirle como Señor y Salvador, pues levanta tu mano. No sé si habrá alguno, pero estoy dando la oportunidad. Si hay alguno, levanta tu mano, que todavía no ha recibido a Cristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. O quizás hay alguno aquí que quizás nos lleva visitando y todavía no ha pedido membresía para hacerse miembro de este ministerio hispano. Bueno, pues te damos la oportunidad en el sentido de que debes testificar. Si alguno todavía no ha pedido la membresía para este ministerio hispano y lo quiere hacer hoy, bueno, pues levanta tu mano, estaremos orando por ti y después te diremos de la forma que será. ¿Hay alguno que todavía no ha pedido membresía para este ministerio hispano? Hay algunos que ya la mayoría lo han hecho. Bueno, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Y que nosotros podamos orar para que en este tiempo de Navidad podamos dar el mensaje que el mundo necesita. El mensaje verdadero. Navidad es el eterno Dios
hecho carne, que por su infinito amor lo decidió en la eternidad. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra nos revela quién es Jesucristo. Tú mismo, el Dios eterno, encarnado, el Padre eterno, el Dios hecho carne. Ayúdanos a que te adoremos no solamente y te recordemos ese acto maravilloso de misericordia y bondad solamente en este tiempo de Navidad, sino cada día del año. Bendice a este ministerio hispano. Bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y que ellos también puedan entender que Navidad es el Dios eterno hecho carne y que aquellos que no te conocen puedan entender que hay una sola forma de encontrar la vida eterna y es a través de la fe en Jesucristo, porque está establecido que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Bendícenos a todos, Señor, y sé con cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.